Margaret Thompson estaba en la larga fila afuera del estudio de televisión. Tenía 78 años y estaba muy nerviosa. Le temblaban las manos mientras sostenía una pequeña carpeta con sus partituras. La carpeta estaba vieja y desgastada por tantos años de uso. La había comprado cuando tenía solo 18 años, cuando soñaba con convertirse en una pianista famosa. La fila avanzaba lentamente. Margaret miró a las demás personas que esperaban con ella. La mayoría eran jóvenes. Algunos eran bailarines con trajes brillantes. Otros eran cantantes practicando sus canciones. Algunos hacían trucos de magia para pasar el rato. Todos parecían tan seguros y emocionados. Margaret se sintió fuera de lugar. Una joven de cabello morado estaba frente a ella. Tendría unos 20 años y llevaba un vestido brillante. No dejaba de mirar a Margaret con una expresión extraña. Finalmente, se giró por completo. ¿Estás aquí para el concurso de talentos?, preguntó la joven. Su voz no era malvada, pero sonaba sorprendida. Dot. Margaret asintió. Sí, estoy aquí para tocar el piano. La joven parecía confundida. ¿Piano? ¿Como música clásica? Sí, dijo Margaret en voz baja. Quiero tocar una pieza de compras. Los ojos de la joven se abrieron de par en par. Le susurró algo a su amiga que estaba a su lado. Pronto, otras personas en la fila se giraron para mirar a Margaret. Oyó a algunas reírse. Una persona sacó su teléfono y comenzó a grabarla. Margaret sintió que se le ponía la cara roja. Se preguntó si se había equivocado al venir allí. Su difunto esposo, Robert, siempre le había dicho que era lo suficientemente buena para tocar en cualquier lugar. Pero Robert ya no estaba y ella estaba sola con todos esos jóvenes talentosos. La fila avanzó de nuevo. Un hombre con un portapapeles caminaba a lo largo de la fila revisando nombres y dando números de teléfono. Cuando llegó a Margaret, miró su lista un buen rato. ¿Margaret Thompson?, preguntó. Sí, soy yo. La miró de arriba abajo. ¿Estás aquí para la audición? Sí, señor. El hombre se encogió de hombros y le dio un papel con el número 1247. Pégate esto a la camisa, le dijo. Cuando llamen a tu número, pasa por esas puertas. Margaret se pegó el número a su sencillo vestido azul. Había elegido este vestido porque era su mejor opción. No era nada sofisticado, pero estaba limpio y pulcro. También se había puesto sus zapatos más cómodos porque sabía que estaría de pie mucho tiempo. Con el paso de las horas, Margaret vio pasar a mucha gente. Algunos volvieron felices y emocionados. Otros volvieron llorando o enfadados. Algunos dejaron la fila y se fueron a casa. Margaret también pensó en irse, pero recordó la promesa que le había hecho a Robert. La chica de pelo morado había ido a su audición. Y hacía una hora, cuando regresó, sonreía de oreja a oreja. Había pasado a la siguiente ronda. Al pasar junto a Margaret, se detuvo. Buena suerte, dijo. Esta vez, su voz era amable. Espero que te vaya bien, le devolvió la sonrisa Margaret. Gracias, cariño. Más. Pasó el tiempo. A Margaret le empezaron a doler los pies de estar tanto tiempo de pie. También le dolía la espalda. No estaba acostumbrada a estar de pie tantas horas. En casa, pasaba la mayor parte del tiempo sentada en su sillón favorito o tumbada en la cama. Desde que Robert falleció hacía 6 meses, no salía mucho. Una mujer detrás de Margaret empezó a hablar en voz alta por teléfono. Deberías ver a esta anciana que tengo delante. Dijo que cree que puede salir en televisión a su edad. Es muy triste. Alguien debería decirle que esto es vergonzoso. Margaret fingió no oír, pero las palabras le dolieron. Había oído cosas parecidas muchas veces en su vida. De joven, le decían que las chicas no debían soñar con grandes carreras. Cuando se casó, le decían que debía centrarse en ser una buena esposa. Cuando tuvo hijos, le decían que su trabajo era ser una buena madre. Ahora que era mayor,
Le decían que simplemente se quedara en casa y estuviera callada. Pero Robert nunca le había dicho esas cosas. Incluso cuando eran pobres y tenían dificultades, él siempre la animaba a tocar el piano. Se sentaba a escucharla durante horas mientras ella practicaba. Decía que su música lo hacía sentir tranquilo y feliz. Dijo que tenía un don que debía compartir con el mundo. Las puertas se abrieron de nuevo y un asistente de producción gritó: números del 1240 al 1250. Siguen. El corazón de Margaret empezó a latir más rápido. Su número era el 1247. Era el momento. Estaba a punto de entrar a audicionar para uno de los concursos de talentos más importantes de la televisión. Dot siguió al grupo a través de las puertas hasta una sala de espera. La sala estaba llena de luces brillantes y gente ocupada con auriculares y portapapeles. Había cámaras por todas partes. Margaret nunca había visto tanto equipo en un solo lugar. Un joven con auriculares se le acercó. ¿Eres Margaret Thompson? Sí. Miró su portapapeles. Dice que estás haciendo una interpretación de piano. Sí, estoy tocando el piano. El joven parecía confundido, igual que todos los demás. Habló por sus auriculares. Sí, tenemos a la anciana pianista. ¿Debería mandarla a maquillaje? Margaret no pudo oír lo que dijo la persona al otro lado. Pero el joven asintió. Bien, Margaret. Sígueme a maquillaje y luego te prepararemos para subir al escenario. La sala de maquillaje estaba llena y ruidosa. Una mujer con lápiz labial rojo brillante sentó a Margaret en una silla y comenzó a aplicarle polvos en la cara. No te preocupes, cariño, dijo la maquilladora. Esto es solo para asegurarte de que salgas bien en cámara. Hay muchas luces ahí fuera. Mientras la maquilladora trabajaba, Margaret oyó a la gente hablar a su alrededor. Intentó no escuchar, pero algunas palabras llegaron a sus oídos. Un alivio cómico, dijo alguien. Será para reírse, dijo otra persona. Al público le encantará esto, dijo una tercera voz. Margaret empezó a comprender lo que estaba pasando. Esta gente pensaba que estaba aquí para ser graciosa. Pensaban que el público se reiría de ella, no que escucharía su música. Esperaban que fracasara. La maquilladora terminó y le entregó a Margaret un pequeño espejo. Aquí tienes, cariño. Te ves hermosa. Margaret se miró en el espejo. Con el maquillaje puesto, parecía un poco más joven, pero aún lucía como lo que era, una abuela de 78 años que había vivido una vida sencilla. Se preguntó qué diría Robert si pudiera verla ahora. Faltaban 5 minutos para el espectáculo. Alguien anunció por un altavoz. Dot. Margaret se levantó de la silla de maquillaje. Sentía las piernas débiles, pero se obligó a caminar. Un asistente de producción la condujo hacia el escenario. A través de una rendija en la cortina, pudo ver al enorme público. Había cientos de personas sentadas en asientos rojos. Todos hablaban y reían, esperando a que comenzara el espectáculo. Saldrás después de la pausa publicitaria. El asistente le dijo, cuando digan tu nombre, sal al centro del escenario. Hay un piano esperándote. ¿Necesitas ayuda para caminar? No, gracias, dijo Margaret. Puedo caminar bien. Pero por dentro, no se sentía nada bien. El corazón le latía tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Le temblaban las manos más que nunca. La carpeta con su música le pesaba en los brazos. Dot pensó en Robert una vez más. En su último día en el hospital, le había tomado la mano y le había hecho prometer algo. Maggie, le había dicho usando su nombre especial para ella. Prométeme que tocarás tu música para la gente. Has estado ocultando tu don durante demasiado tiempo. El mundo necesita escuchar lo que yo he estado escuchando durante 50 años. Margaret lloró y le prometió que lo intentaría. Nunca imaginó que la llevaría hasta este enorme escenario con todas esas luces, cámaras y gente que esperaba que fracasara. Margaret Thompson,
Sales en 30 segundos, dijo la asistente. Margaret cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en todos los años que había pasado tocando el piano en su sala de estar solo con Robert. Y a veces a sus hijos para que la escucharan. Pensó en los sueños que había abandonado de joven. Pensó en la promesa que le había hecho al hombre que amaba más que a nada en el mundo. Margaret Thompson, ahora te toca. El telón se abrió y Margaret entró en las luces más brillantes que jamás había visto. Las luces brillantes le dieron en el rostro como un muro de calor. Parpadeó varias veces, intentando ver más allá del resplandor. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la luminosidad y pudo ver al enorme público frente a ella. Cientos de personas la miraban fijamente mientras se sentía muy pequeña en el gran escenario. El presentador Terry Crews caminó hacia ella con una gran sonrisa. Era alto y fuerte, y su voz era fuerte y alegre. «Damas y caballeros», dijo por el micrófono. «Por favor, den la bienvenida a Margaret Thompson». El público aplaudió cortésmente, pero Margaret pudo oír algo más en sus voces. Algunos susurraban entre sí, otros reían disimuladamente. Algunas personas en la primera fila sostenían sus teléfonos. Grabando Doerry se acercó a Margaret y le puso la mano en el hombro. «Hola, Margaret. ¿Cómo te sientes hoy?» La voz de Margaret salió más baja de lo que quería. «Estoy nerviosa, pero feliz de estar aquí». «Es maravilloso», dijo Terry. «Ahora diles a todos lo que vas a hacer por nosotros hoy». Margaret levantó su carpeta de partituras. «Voy a tocar el piano, una pieza de Frédéric Chopin». Las cejas de Terry se levantaron con sorpresa. «¿Tocar? Eso sí que es música clásica. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano?» «Desde que tenía 6 años», dijo Margaret. «Unos 72 años». El público emitió un sonido en parte impresionado y en parte divertido. Margaret no estaba segura de si se reían con ella o de ella. Terry la acompañó hasta la mesa del juez. 4 personas estaban sentadas detrás de un largo escritorio cubierto de papeles y botellas de agua. Margaret sabía quiénes eran porque había visto el programa en casa. Estaba Simon Cowell, famoso por decir cosas malas. Cosas a la gente que no era buena. Junto a él estaba sentada Heidi Klum, una hermosa mujer rubia. Luego estaba Howie Mandel, un hombre divertido, calvo y siempre contaba chistes. Al final estaba sentada Sofía Vergara, una mujer de cabello largo y oscuro que hablaba con acento. Simon Cowell miró a Margaret y luego miró su reloj. No intentó ocultar que ya estaba aburrido. Se recostó en su silla y cruzó los brazos. Margaret se dio cuenta de que pensaba que esto iba a ser una pérdida de tiempo. «Entonces, Margaret», dijo Simon con voz cansada, «¿qué te hace pensar que perteneces a este escenario?» Margaret sintió que se le encogía el corazón. Había esperado que los jueces fueran duros, pero esperaba que al menos le dieran una oportunidad antes de decidir que no era lo suficientemente buena. «Bueno», Margaret dijo con cuidado, «me encanta la música. He tocado el piano toda mi vida, y mi esposo siempre dijo que era lo suficientemente buena como para tocar para cualquiera». Simon puso los ojos en blanco. «Para que todos pudieran verlo. Tu esposo dijo que eras buena. ¡Qué bien! Pero esta es una competencia para los mejores talentos de Estados Unidos. ¿De verdad crees que puedes competir con músicos profesionales 40 o 50 años más jóvenes que tú?» Margaret sintió que su rostro se enrojecía de nuevo. «Creo que la música no se trata de la edad», dijo en voz baja. «Se trata de sentir». Howie Mandel intervino para animar el ambiente. «Bueno, creo que es genial que estés aquí, Margaret. La edad es solo un número, ¿verdad?» Pero incluso mientras decía esas bonitas palabras, Margaret pudo ver en sus ojos que él no creía realmente que ella pudiera hacer nada especial. Heidi Klum sonrió dulcemente. «Margaret, estás guapísima hoy. ¡Qué vestido tan bonito!» Margaret bajó la vista hacia su sencillo vestido azul. Era bonito,
pero no se comparaba con la ropa elegante que veía en los programas de televisión. «Gracias», dijo. Sofía Vergara intervino con su marcado acento. «Margaret, cariño, creo que es maravilloso que estés siguiendo tus sueños, pero dime, ¿qué esperas lograr hoy aquí?» Margaret reflexionó sobre la pregunta. Pensó en Robert y en la promesa que había hecho. «Quiero mostrarle a la gente que nunca es tarde para probar algo nuevo. Y quiero honrar la memoria de mi esposo compartiendo la música que tanto ama». Los jueces intercambiaron miradas. Margaret podía verlos conversando en silencio. Sabía lo que pensaban. Pensaban que era una dulce anciana que no entendía bien de qué se trataba realmente este espectáculo. Detrás de los jueces, Margaret podía ver al equipo de cámaras. Había al menos 6 cámaras diferentes apuntando al escenario. Algunas tenían ruedas y se movían para obtener diferentes ángulos. Otras estaban fijas en lo alto, cerca del techo. Margaret se dio cuenta de que millones de personas verían lo que sucediera después. Entre el público, la gente se estaba poniendo inquieta. Se suponía que este iba a ser un emocionante concurso de talentos, pero hasta ahora solo habían visto a una anciana hablando de su difunto esposo. Algunos miraban sus teléfonos. Otros hablaban con sus vecinos, sin siquiera intentar guardar silencio. Margaret podía oír fragmentos de conversación del público. «¿Cuándo va a empezar?», alguien dijo. «Esto está tardando una eternidad», dijo otra persona. «Espero que el próximo acto sea mejor», dijo una tercera voz. Simon Cowell miró a sus compañeros jueces y luego al equipo de cámaras. Margaret vio que se impacientaba. Esto era un programa de televisión, y los programas de televisión debían seguir avanzando para mantener el interés de la gente. Cada minuto que pasaba sin emoción era un minuto en el que los espectadores podían cambiar de canal. «Muy bien, Margaret». Simon suspiró, con la voz cada vez más aguda. «Vamos a seguir adelante. Demuéstranos lo que tienes». Terry Crews condujo a Margaret hasta el piano. Era un hermoso piano de cola negro que estaba en el centro del escenario. Margaret nunca había tocado un instrumento tan caro. En casa, tenía un viejo piano vertical que Robert le había comprado hacía 30 años. Era un buen piano, pero nada como este. El banco del piano estaba demasiado alto para Margaret. Era una mujer pequeña, de solo 1,57 metros, y sus piernas eran cortas. Cuando se sentó, sus pies apenas tocaban el suelo. Intentó ajustar el banco, pero era pesado y no se movía con facilidad. Un trabajador del escenario se acercó a ayudarla. Era un hombre joven, de unos 25 años, y parecía avergonzado de ayudar a una anciana con una tarea tan sencilla. Bajó el banco, pero no lo suficiente. Margaret seguía incómoda, pero no quería pedir más ayuda. Podía ver que todos se impacientaban. El ruido del público se hizo más fuerte. La gente definitivamente se estaba aburriendo. Algunos se levantaban de sus asientos para comprar algo de comer o ir al baño. Otros miraban sus teléfonos en lugar de mirar el escenario. Margaret abrió su carpeta y sacó su partitura. Las hojas estaban viejas y amarillas, y algunas tenían pequeños desgarros en los bordes. Había tocado esta pieza tantas veces que casi no necesitaba la partitura, pero tenerla allí la hacía sentir más segura. Mientras acomodaba los papeles en el atril del piano, una ráfaga de aire acondicionado tiró una hoja al suelo. Margaret empezó a levantarse para recogerla, pero el trabajador del escenario se la arrebató rápidamente. Esto también. Bueno, pasaron otros 30 segundos, y Margaret sintió que el público se inquietaba más. Simon Cowell volvió a mirar su reloj con gran pompa. Esta vez lo levantó para que las cámaras lo vieran claramente. El mensaje era obvio. Esta anciana les estaba haciendo perder el tiempo a todos. Howie Mando intentó mantener la calma. «Tómate tu tiempo, Margaret. No nos vamos a ninguna parte». Pero su sonrisa parecía forzada y Margaret se dio cuenta de que solo estaba siendo educado.
Margaret puso las manos sobre las teclas del piano por primera vez. Las sintió suaves y frescas bajo sus dedos. Por un instante, se olvidó de las cámaras, del público y de los jueces. Recordó tener 6 años y tocar las teclas del piano. Por primera vez, recordó la magia que sintió al darse cuenta de que podía crear sonidos hermosos con solo presionar esos rectángulos blancos y negros. Pero el momento no duró mucho. Margaret levantó la vista y vio a Simon Cowell alcanzando el timbre rojo que tenía delante. Sabía lo que significaba ese timbre. Si lo presionaba, su audición terminaría antes de empezar. Los demás jueces probablemente también presionarían el timbre y ella tendría que abandonar el escenario avergonzada. Detrás de los jueces, Margaret vio a miembros del equipo de televisión. Algunos sonreían de forma poco amable. Disfrutaban de aquello. Habían subido al escenario a una anciana sabiendo que probablemente fracasaría, y esperaban ese fracaso porque sería buena noticia para la televisión. La gente en casa se reiría y compartiría el video en redes sociales. Margaret se haría famosa, pero por las razones equivocadas, pensó en irse. Podría levantarse ahora mismo, dar las gracias y salir del escenario. Nadie la detendría. Los jueces se sentirían aliviados. El público aplaudiría cortésmente. El programa pasaría al siguiente acto, alguien más joven y más emocionante. Pero entonces volvió a pensar en Robert. Recordó el día que trajo a casa el viejo piano. Eran pobres entonces y comprar un piano era un gran sacrificio. Pero Robert había ahorrado dinero durante meses porque sabía cuánto significaba la música para su esposa. Toca para mí, Maggie, le había dicho aquel primer día. Toca la canción que me enamoró de ti. Margaret había tocado Chopin's Badnau 1 en sol menor, la misma pieza que estaba a punto de tocar ahora. Robert tenía lágrimas en los ojos cuando terminó. Es lo más hermoso que he oído en mi vida, le había dicho. Prométeme que nunca dejarás de tocar. Margaret había cumplido esa promesa durante 50 años tocando en su sala mientras Robert la escuchaba. Ahora Robert se había ido, pero la promesa seguía ahí. Margaret respiró hondo y miró al público una vez más. Vio todas las caras escépticas, toda la gente que esperaba que fracasara. Vio a los jueces que pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Vio las cámaras que transmitirían su actuación a millones de personas. Y entonces pensó en algo que Robert solía decirle. Maggie, cuando tocas el piano, no solo estás haciendo música. Antes de que Margaret pudiera empezar a tocar, Terry Crews regresó con su micrófono. El equipo de producción había decidido que querían saber más sobre su historia. Margaret desconocía que esto era un plan. Pensó que el presentador solo estaba siendo amable. Margaret, dijo Terry, antes de que toques, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo te interesaste por el piano? Margaret levantó la vista del teclado. Estaba lista para empezar a tocar, y ahora tenía que hablar más, pero veía que todos esperaban su respuesta. Bueno, dijo Margaret, aún en voz baja. Empecé a tocar de muy joven. Mi madre trabajaba como limpiadora de casas para una familia adinerada y tenían un piano. La señora de la casa fue muy amable y me dejó tomar clases. Terry asintió animándome. Es maravilloso. ¿Siempre soñaste con ser músico profesional? Los ojos de Margaret adquirieron una mirada distante, como si recordara algo de hace mucho tiempo. Sí, lo soñé. Cuando tenía 18 años, obtuve una beca para ir a la Escuela de Música Juilliard de Nueva York. Era la mejor escuela de música del país. El público se quedó en silencio. Esto fue más interesante de lo que esperaban. Incluso Simon Cowell levantó la vista de su reloj. Juilliard, dijo Heidi Klum inclinándose hacia adelante. Es muy impresionante. ¿Fuiste? El rostro de Margaret cambió. El recuerdo feliz se volvió triste. No, no fui. Mi novio Robert me pidió que me casara con él. En 1965, las cosas eran diferentes para las mujeres. Se decía que las chicas debían casarse y tener familias,
no perseguir el sueño de ser músicos famosos. Sofía Vergara habló. Pero seguramente podrías haber hecho ambas cosas. Casarte y seguir tocando música profesionalmente. Margaret negó con la cabeza. No era tan sencillo en aquel entonces. Robert consiguió trabajo en un pequeño pueblo a 3 horas de Nueva York. Si me casaba con él, tendría que mudarme allí con él. Y en los pueblos pequeños, no había muchas oportunidades para los músicos clásicos. Margaret hizo una pausa y se miró las manos. Tenía que elegir. Entre el hombre que amaba y el sueño por el que había trabajado toda mi vida. Elegí el amor. El público estaba completamente en silencio. Todos escuchaban la historia de Margaret. Incluso los jueces parecían interesados. Terry hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Alguna vez te arrepientes de esa decisión? Margaret pensó un momento antes de responder. Durante muchos años, me arrepentí, especialmente al principio, cuando teníamos dificultades para pagar las cuentas y yo trabajaba como enfermera para ayudar a mantener a la familia. Veía a otros músicos en la televisión o en revistas y me preguntaba cómo habría sido mi vida. Ella miró al público, pero Robert nunca me hizo sentir mal por renunciar a mi beca. Me compró un piano en cuanto pudimos permitírnoslo. Llegaba a casa del trabajo todos los días y me pedía que tocara para él. Decía que mi música era mejor que cualquier cosa que escuchara en la radio. La voz de Margaret se fortaleció al hablar de su esposo. Robert trabajó en una fábrica durante 40 años. Era un trabajo duro y siempre llegaba cansado a casa. Pero por muy cansado que estuviera, se sentaba en su sillón favorito y me escuchaba tocar. Decía que era lo mejor de su día. «Howie», preguntó Mandal, ¿alguna vez actuaste para alguien más aparte de tu esposo? Margaret asintió. A veces tocaba en nuestra iglesia los domingos. Tocaba en los eventos escolares de mis hijos. Daba clases de piano a los niños del barrio para ganar un poco de dinero extra. Pero nunca fue lo mismo que había soñado de pequeña. La historia de Margaret conmovió al público de una manera que sorprendió a todos, incluidos los productores de televisión. Esperaban que fuera un acto cómico rápido, algo que hiciera reír a la gente antes de pasar al verdadero talento. Pero ahora la gente realmente la escuchaba. «Háblanos de tus hijos», dijo Terry. El rostro de Margaret se iluminó. «Tuvimos 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Todos aprendieron a tocar el piano, aunque a ninguno le gustaba tanto como a mí. Ya son todos mayores y tienen sus propias familias. ¿Apoyan que estés aquí hoy?», preguntó Sofía. Margaret parecía un poco avergonzada. «Bueno, no les he dicho exactamente que estoy aquí. Creen que estoy en casa viendo la tele. Se preocupan mucho por mí desde que Robert murió y no quería que pensaran que estaba haciendo una locura». Esto hizo reír al público, pero fue una risa amable, no cruel. «¿Cuándo falleció Robert?», preguntó Terry con suavidad. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas, pero no lloró. «Hace 6 meses. Estuvo enfermo mucho tiempo, pero nunca se quejó. Incluso en el hospital, me pedía que le tarareara canciones porque no podía llevar un piano». Respiró hondo antes de continuar. «En su último día, me hizo prometer algo. Dijo que había estado ocultando mi don durante demasiado tiempo. Dijo que el mundo merecía escuchar lo que él había estado escuchando durante 50 años. Me hizo prometer que tocaría mi música para la gente, no solo para él. Ahora, incluso Simon Cowell estaba escuchando atentamente. Esto no era para nada lo que esperaba». «¿Es por eso que estás aquí hoy?», Heidi preguntó. «Sí», dijo Margaret simplemente. «Le prometí a Robert y que lo intentaría. Nunca imaginé que me llevaría a un lugar como este, pero aquí estoy». Terry miró al público y al jurado. Todos estaban mucho más interesados en Margaret que hacía 10 minutos. Su historia había cambiado la forma en que la gente la veía. Ya no era solo una anciana confundida. Era una mujer que había renunciado a sus sueños por amor. Y ahora intentaba cumplir una promesa que le había hecho a su difunto esposo. Margaret Terry dijo,
¿Qué pieza nos vas a tocar hoy? Margaret levantó su partitura. Balada de Chopin en sol menor. Fue la primera pieza que aprendí a tocar realmente bien y era la favorita de Robert. Se la toqué en nuestra primera cita y la noche antes de que muriera. Howie Mandel negó con la cabeza con asombro. Es una de las piezas más difíciles de la música clásica. ¿Estás segura de que puedes con ella? Margaret sonrió por primera vez desde había estado en el escenario. Llevo 60 años tocándola. Creo que ya la conozco bastante bien. El público se rió, pero esta vez fue una risa amistosa. La gente empezaba a apoyar a Margaret en lugar de esperar que fracasara. Simon Cowell tomó la palabra. Su voz no era tan áspera como antes. Margaret, tengo que ser sincero contigo. Esta es una competencia muy difícil. Vemos músicos profesionales todo el tiempo que no pueden con piezas como esa. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo a tu edad? Margaret miró directamente a Simon. Su voz era tranquila pero firme. Señor Cowell, sé que ya no soy joven. Sé que mis manos no son tan rápidas como antes, pero tengo algo que muchos músicos jóvenes no tienen. ¿Qué es eso?, preguntó Simon. Tengo toda una vida de sentimiento para poner en esta música. Cuando toco Chopin, no solo estoy tocando notas en una página. Estoy tocando sobre enamorarse. Estoy tocando sobre criar hijos. Estoy jugando a perder a la persona que más amas en el mundo. Estoy tocando sobre promesas, sueños y esperanza. Margaret hizo una pausa y miró al público. Los músicos jóvenes tienen mucho talento y pueden tocar las notas a la perfección. Pero la música no se trata solo de tocar las notas correctas. Se trata de hacer que la gente sienta algo. Y he tenido 78 años para aprender sobre sentimientos. El estudio estaba en completo silencio. Margaret había dicho algo que conmovió a todos en la sala. Incluso los operadores de cámara parecían escuchar con más atención. Terry miró a los jueces. Bueno, creo que ya hemos oído suficiente. Margaret, ¿están listas para mostrarnos cómo suena 78 Years of Feeling? Margaret asintió y volvió al piano. Ajustó su partitura una vez más y puso las manos sobre las teclas. Sus manos temblaban menos ahora. Hablar de Robert y su música la había hecho sentir más segura detrás del piano. Podía ver que el público la miraba con otros ojos que antes. Ya no esperaban que fracasara. Esperaban que triunfara. Algunas personas se inclinaban hacia adelante en sus asientos, esperando escuchar qué haría. Los jueces también prestaban atención. Simon Cowell había dejado de mirar su reloj. Heidi Klum tenía las manos juntas como si rezara por el éxito de Margaret. Howie Mandel estaba sentado, muy quieto, y Sofía Vergara tenía lágrimas en los ojos solo por escuchar la historia de Margaret. Margaret pensó en todo el tiempo que había tocado esta pieza en su sala. Pensó en Robert sentado en su silla, a veces tarareando, a veces simplemente cerrando los ojos y escuchando. Pensó en la beca Juilliard a la que había renunciado, y en el sueño que había dejado de lado, pero sobre todo pensó en la promesa que le había hecho al hombre que amaba. Robert había creído en ella durante 50 años, incluso cuando ella dejó de creer en sí misma. Nunca dejó de pedirle que tocara, nunca dejó de decirle lo hermosa que era su música, nunca dejó de animarla a compartir su don con el mundo. Margaret miró a las cámaras una vez más. En algún lugar, millones de personas observaban. Algunos probablemente eran viejos como ella, con sueños que habían abandonado hacía mucho tiempo. Algunos eran jóvenes y aún no entendían lo valiosos que podían ser los sueños. Algunos probablemente estaban sentados con sus seres queridos, como ella solía sentarse con Robert. Esto es para ti, Robert, susurró Margaret en un tono demasiado bajo para que los micrófonos lo captaran. Cumpliré mi promesa. Margaret respiró hondo, colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas que salieron del piano fueron suaves y cautelosas. Los dedos de Margaret encontraron las teclas familiares del piano de Chopin, pero al principio se movieron lentamente.
Hacía mucho tiempo que no tocaba frente al público, y las luces brillantes y las cámaras la ponían nerviosa. En el público, la gente contenía la respiración. Tras escuchar la historia de Margaret, todos deseaban que triunfara. Pero el comienzo de su actuación preocupó a algunos. Las notas sonaban temblorosas y la mano de Margaret parecía insegura. Simon Cowell también notó el comienzo vacilante. Miró a los demás jueces y luego extendió la mano hacia el timbre rojo en la mesa frente a él. El timbre detendría la actuación de Margaret y la mandaría a casa. La mano de Simon se cernía sobre el botón, lista para presionarlo si la situación empeoraba. Margaret podía ver la mano de Simon cerca del timbre. Sabía lo que significaba. Había visto este espectáculo muchas veces en casa con Robert, y había visto a otros artistas salir del escenario. Ver la mano de Simon la puso aún más nerviosa al tocar una nota equivocada. El error fue pequeño, pero en el silencioso estudio, todos lo oyeron. Algunos del público hicieron una mueca. La cara de Margaret se puso roja de vergüenza. Quería dejar de tocar y salir corriendo del escenario, pero entonces recordó algo que Robert solía decirle. Maggie Robert había dicho muchas veces a lo largo de los años: todos cometemos errores al tocar música. La diferencia entre buenos músicos y grandes músicos no es que los grandes músicos nunca cometan errores. Es que no dejan que los errores les impidan tocar con todo el corazón. Margaret cerró los ojos e intentó olvidarse de las cámaras, los jueces y los cientos de personas que la observaban. Intentó imaginar que estaba de vuelta en su sala de estar tocando para Robert después de un largo día. Casi podía verlo sentado en su sillón favorito, el azul con los brazos desgastados donde apoyaba los codos. Casi podía oírlo decir: «Tócala otra vez, Maggie. Tócala como solo tú puedes». Algo cambió en la forma de tocar de Margaret. Las notas se volvieron más fuertes y seguras. Sus dedos recordaron la música que habían tocado miles de veces antes. El nerviosismo comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo mucho más poderoso. El amor. El ritmo y la pieza que Margaret tocaba cuentan una historia a través de la música. Comienza tranquila y tristemente, como quien recuerda un amor perdido. Luego crece y se vuelve apasionante como el recuerdo de bailar con alguien especial. Al final, se vuelve pacífico y hermoso como la sensación de agradecer todo el amor que has conocido en tu vida. Margaret había vivido esta historia. Sabía lo que se sentía perder a alguien a quien amas. Sabía lo que era recordar haber bailado con tu esposo el día de tu boda. Conocía la paz que da toda una vida de ser amada por completo. Mientras Margaret tocaba, todo su cuerpo comenzó a moverse con la música. Sus hombros se balanceaban suavemente. Su cabeza asentía al ritmo. Sus pies, que apenas tocaban el suelo, pisaban los pedales del piano en el momento justo. Ya no solo tocaba el piano. Se estaba convirtiendo en la música. El público también comenzó a notar el cambio. La gente que había estado revisando sus teléfonos los guardó. Las conversaciones se detuvieron. Incluso la gente que había estado caminando por el estudio se detuvo a escuchar. La música se volvió más fuerte y emotiva. Las manos de Margaret se movían sobre las teclas con sorprendente velocidad y gracia. Su artritis pareció desaparecer. Su edad pareció desvanecerse. Durante esos pocos minutos, no era una viuda de 78 años. Era la joven que había conseguido una beca para la Universidad Juilliard. Era la música que siempre había sido en su interior. Simon Cowell apartó lentamente la mano del timbre. Su rostro reflejaba sorpresa e interés. Esto no era en absoluto lo que esperaba. La anciana que parecía tan frágil e insegura estaba tocando una de las piezas más difíciles de la música clásica. La estaba tocando bien. Heidi Klum se inclinó hacia adelante en su silla. Podía ver la pasión en el rostro de Margaret. Mientras tocaba, no era simplemente alguien siguiendo los pasos de una canción. Era alguien que volcaba toda la historia de su vida en la música.
Como Mandal dejó de inquietarse y se quedó quieto. Era conocido por hacer bromas y mantener las cosas ligeras. Pero algo en la forma de tocar de Margaret lo hizo sentir serio y pensativo. La música le contaba cosas sobre el amor y la pérdida que nunca antes había escuchado en la canción. A Sofía Vergara se le llenaban los ojos de lágrimas. Reconoció la profunda emoción en la interpretación de Margaret porque entendía lo que era amar a alguien por completo. La música hablaba un idioma que no necesitaba traducción. Pero el cambio más asombroso se produjo en el público. Unos minutos antes, estaban inquietos y aburridos. Algunos se reían y bromeaban sobre la anciana que creía saber tocar el piano. Ahora, todo el estudio estaba en silencio, salvo por la hermosa música que fluía de los dedos de Margaret. Margaret llegó a la parte central de la pieza, donde la música se vuelve rápida y dramática. Sus manos recorrieron las teclas con increíble destreza. Las notas brotaban del piano como agua de una fuente. El sonido llenó cada rincón del enorme estudio. El público comenzó a darse cuenta de que estaban escuchando algo especial. No se trataba solo de una buena interpretación. Era una interpretación excepcional. Margaret estaba tocando a un nivel que muchos músicos profesionales no podían alcanzar. La dificultad técnica de lo que hacía era increíble, pero aún más increíble era la emoción. En cada nota, una mujer de la tercera fila rompió a llorar. No sabía por qué la música la conmovía tanto, pero le traía recuerdos de su abuela, fallecida el año anterior. La música le recordaba estar sentada en la cocina de su abuela escuchando historias de los viejos tiempos. Un hombre al fondo del público pensó en su esposa, fallecida 5 años antes. Llevaban 40 años casados y él todavía la extrañaba cada día. La interpretación de Margaret, de alguna manera, capturaba el sentimiento de amar a alguien toda la vida y luego tener que despedirse. Incluso algunos jóvenes del público se conmovieron. Puede que no entendieran todos los aspectos técnicos de la música clásica, pero podían sentir la fuerza de la interpretación de Margaret. La música les decía que el amor, la pérdida y la esperanza son sentimientos que conectan a todas las personas, sin importar su edad. Las manos de Margaret se movieron hacia la sección final de la pieza. Esta parte era más lenta y serena, pero también más compleja. Cada nota tenía que ser perfecta y cada frase debía fluir con fluidez hacia la siguiente. Margaret la tocaba como si hubiera nacido para tocar esta música. Las cámaras capturaron cada momento. Los primeros planos mostraban el rostro de Margaret, tranquilo, concentrado y hermoso. Tenía los ojos cerrados, pero no le costaba recordar las notas. Conocía esta música tan bien que era parte de ella. Otras cámaras mostraban sus manos moviéndose sobre las teclas con la gracia de una persona mucho más joven detrás de la mesa del juez. El equipo de producción estaba asombrado. Habían incluido a Margaret en la programación como un breve fragmento cómico, algo para llenar el tiempo antes de una pausa publicitaria. Esperaban que tocara durante 30 segundos, se desconectara y brindara un momento divertido para las redes sociales. En cambio, presenciaban algo extraordinario. La anciana de la que habían planeado burlarse estaba dando una actuación que daría que hablar durante años. Los miembros del equipo se miraron con expresiones de asombro y sorpresa. Margaret tocó las notas finales del Chap and Ballad. El último acorde resonó en el estudio, puro, hermoso y perfecto. Por un instante, la nota pareció flotar en el aire como si no quisiera terminar. Luego se hizo el silencio, un silencio absoluto. Margaret abrió los ojos y miró al público. Cientos de rostros la observaban. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie parecía siquiera respirar. Genial. Margaret no estaba segura de qué significaba el silencio. ¿Lo había hecho bien? ¿Los había decepcionado a todos? Miró a los jueces, tratando de interpretar sus expresiones. Simon Cowell la miraba con la boca ligeramente abierta. Parecía alguien que acababa de ver algo imposible. Heidi Klum tenía ambas manos apretadas contra el corazón. Las lágrimas corrían por sus mejillas.
Howie Mandel sacudía la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Sofía Vergara lloraba a mares, sin importarle estar en televisión. Margaret no entendía por qué todos estaban tan callados. Estaba acostumbrada a que Robert aplaudiera en cuanto terminaba de tocar. El silencio la hizo pensar que había hecho algo mal. Lo siento, dijo Margaret al micrófono que aún llevaba enganchado al vestido. Me equivoqué. Puedo volver a ponerlo si quieres. Su inocente pregunta rompió el hechizo que su música había lanzado sobre el estudio. De repente, todo estalló en ruido, movimiento y celebración. En el momento en que Margaret preguntó si se había equivocado, el silencio en el estudio se rompió como un estallido. Pero lo que vino después no fueron los aplausos corteses que Margaret esperaba. Fue algo mucho más contundente. Una persona del público se puso de pie, luego otra, y luego 10 más. En cuestión de segundos, todo el estudio se puso de pie. Todos aplaudían, vitoreaban, y algunos lloraban. El sonido era tan fuerte que Margaret lo sentía en el pecho. Margaret miró a su alrededor confundida. Nunca había visto algo así. En la iglesia, la gente aplaudía cortésmente cuando terminaba de tocar. En los eventos escolares de sus hijos, los padres sonreían y asentían. Pero esto era diferente. Esto era salvaje, emotivo y abrumador. Las cámaras capturaron cada momento de la reacción del público. Primeros planos mostraban a la gente con lágrimas en los ojos. Otras tomas mostraban a gente aplaudiendo tan fuerte que debieron dolerles las manos. Algunos abrazaban a desconocidos sentados a su lado. Un anciano en la primera fila lloraba tanto que apenas podía mantenerse en pie. La música le había recordado a su difunta esposa, quien solía tocar el piano para sus hijos cuando eran pequeños. Una joven cerca del fondo tomaba fotos con su teléfono, no para burlarse de Margaret, sino porque quería recordar ese momento para siempre. Margaret miró la mesa del juez. Los 4 jueces estaban de pie aplaudiendo, pero sus rostros mostraban algo más que un simple agradecimiento cortés. Parecían asombrados, como si acabaran de presenciar algo mágico. Sofía Vergara fue la primera jueza en hablar, pero tuvo que gritar para que la oyeran por encima del ruido del público. Margaret, gritó. Eso fue increíble. Absolutamente increíble. Heidi Klum se secaba las lágrimas con un pañuelo. Nunca he oído nada tan hermoso en mi vida, dijo. Su voz temblaba de emoción. No solo tocaste música. Nos contaste una historia con el corazón. Howie Mandel, que solía estar lleno de chistes y comentarios graciosos, parecía sin palabras. Simplemente sacudía la cabeza y aplaudía. Cuando finalmente habló, su voz era seria y respetuosa. Margaret, te debo una disculpa. Cuando saliste por primera vez, pensé que esto iba a ser algo muy diferente. Estaba muy equivocada. Pero fue la reacción de Simon Cowell la que más impactó a todos. Simon era famoso por ser cruel y crítico. Era el juez que le decía a la gente que sus sueños eran imposibles. Él era quien despedía a los artistas que no eran lo suficientemente buenos. Ahora Simon estaba de pie y aplaudía con más fuerza que nadie. Su rostro mostraba genuino asombro y respeto cuando el ruido del público se apagó lo suficiente como para que pudiera hablar. Sus palabras sorprendieron a todos en el estudio. Margaret, dijo Simon, con la voz mucho más suave de lo habitual. En 20 años juzgando concursos de talentos, nunca me he equivocado más con alguien que contigo. El público guardó silencio para poder oír lo que Simon decía. Cuando saliste al escenario, continuó Simon, pensé que nos ibas a hacer perder el tiempo. Pensé que estabas confundido sobre el tema de este espectáculo. Estaba listo para pulsar el timbre antes de que empezaras a tocar. Margaret escuchó atentamente. Podía ver que Simon estaba siendo completamente honesto. Pero lo que acabas de hacer ahí arriba, dijo Simon, señalando el piano, no fue solo poner música. Eso era arte.
Era toda una vida de experiencia y sentimiento volcado en cada nota. He escuchado a músicos profesionales tocar esa pieza, y ninguno me hizo sentir lo que tú me acabas de hacer sentir. El público empezó a aplaudir de nuevo, pero Simon levantó la mano para indicar que no había terminado de hablar. Margaret, hoy me enseñaste algo importante. El talento no se trata de la edad. No se trata de tu apariencia ni de dónde vienes. Se trata de tener algo real que decir y la habilidad para decirlo con belleza. Tienes ambas cosas en abundancia. Margaret apenas podía creer lo que oía. Simon Cowell, el juez más cruel de la televisión, decía cosas bonitas sobre su interpretación. Sintió que estaba soñando. Terry Crews volvió al escenario con su micrófono. Sonreía de oreja a oreja. Margaret, ¿qué se siente al oír a los jueces decir esas cosas sobre tu actuación? Margaret miró al público, que seguía de pie aplaudiéndola. No sé qué decir, dijo con sinceridad. Simplemente jugué como siempre en casa. Jugué para Robert como siempre. Su simple respuesta la hizo. El público aplaudió aún más fuerte. Les encantó su humildad y honestidad. Bueno, dijo Margaret Terry, creo que es hora de averiguar si pasan a la siguiente ronda. Jueces, ¿qué dicen? Sofía Vergara habló primero. Margaret, esa fue una de las actuaciones más conmovedoras que he visto en este escenario. Te doy un gran sí. El público estalló en vítores. Dot. Heidi Klum fue la siguiente. Margaret, me hiciste llorar de alegría. Nos demostraste que los sueños nunca mueren. Solo esperan el momento adecuado. Sí. Más vítores del público. Howie Mando se acercó a su micrófono. Margaret, demostraste que la experiencia y la emoción pueden ser más poderosas que la juventud y la perfección técnica. Tienes mi sí. El público estaba enloquecido. 3 jueces habían dicho que sí. Margaret solo. Necesitaba una más. Para pasar a la siguiente ronda, todos miraron a Simon Cowell. Era el juez al que todos temían. Era el que solía decir que no. El estudio. Se quedó en silencio mientras todos esperaban escuchar lo que diría. Dot. Simon miró directamente a Margaret. Margaret, quiero disculparte delante de toda esta gente. Te juzgué antes de oírte tocar y eso estuvo mal. Eres una verdadera artista y mereces respeto. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En cuanto a si pasas a la siguiente ronda, Simon continuó. No hay ninguna duda. Recibes el sí más grande que le he dado a nadie. El estudio estalló en ruido. La gente vitoreaba, lloraba, se abrazaba y celebraba. Los jueces sonreían y aplaudían. El equipo de cámara tenía problemas para mantener la cámara fija por la emoción. Dot. Margaret estaba sentada en el banco del piano, abrumada por todo lo que estaba sucediendo. Apenas una hora antes, la gente se había estado riendo de ella y esperando que fracasara. Ahora la celebraban como si fuera una estrella. Terry Crews se acercó y ayudó a Margaret a levantarse del piano. Margaret, pasas a la siguiente ronda. ¿Cómo se siente? Margaret observó las caras felices del público. Siento que Robert está aquí conmigo, dijo. Siento que cumplí mi promesa. Sus palabras hicieron llorar a aún más público. La historia de una anciana que cumplió una promesa a su difunto esposo había conmovido a todos. Margaret, dijo Terry, ¿hay algo que quieras decirles a todos los que miran desde casa? Margaret pensó un momento. Miró directamente a la cámara principal. Quiero decirles que nunca es tarde para seguir tus sueños. Renuncié a mi sueño cuando era joven porque pensé que tenía que elegir entre el amor y la música. Pero Robert me enseñó que amar no significa renunciar a quien eres. Significa encontrar a alguien que te anime a convertirte en la mejor versión de ti mismo. El público estaba pendiente de cada palabra. Y quiero decirle a cualquiera que haya perdido a un ser querido. No se han ido del todo. Cada vez que toco el piano, Robert está ahí conmigo. El amor no termina cuando alguien muere. Simplemente cambia de forma.
Las palabras de Margaret crearon un momento de silencio absoluto en el estudio. Entonces, el público volvió a aplaudir, pero esta vez de forma más lenta y respetuosa. Ya no aplaudían solo por su música. Aplaudían por su sabiduría y su valentía. Los jueces se secaban los ojos. Incluso los duros operadores de cámara se emocionaban. Cuando Margaret salió del escenario, pudo oír al público aún vitoreando detrás de ella. Había venido al espectáculo pensando que podría avergonzarse en la televisión nacional. En cambio, había ofrecido una actuación que sería recordada durante años. Pero lo más importante, había cumplido su promesa a Robert. Había compartido su don con el mundo, tal como él siempre había querido que hiciera. Margaret sonrió mientras caminaba hacia la salida. En algún lugar, estaba segura de que Robert también sonreía. Mientras Margaret caminó lentamente hacia un lado del escenario, los vítores a sus espaldas se intensificaban en lugar de disminuir. Se giró para mirar al público una vez más, y lo que vio la hizo detenerse por completo. Todo el estudio seguía de pie. Cientos de personas aplaudían tan fuerte y rápido que el sonido resonaba en las paredes como un trueno. Pero ya no eran solo aplausos educados. La gente levantaba las manos por encima de la cabeza. Silbaban y gritaban. Algunos incluso saltaban. Margaret nunca había visto algo así en toda su vida. Había visto concursos de talentos en televisión muchas veces, pero nunca había visto al público reaccionar así ante nadie. Ni siquiera los cantantes y bailarines famosos solían recibir ovaciones tan largas y entusiastas. Terry Crews regresó donde estaba Margaret. Tenía una enorme sonrisa en el rostro y tuvo que acercarse a su oído para que lo oyera por encima del ruido. «Margaret», gritó. «Este público no quiere dejarte ir. Quieren que regreses y hagas una reverencia». Margaret parecía confundida. ¿Hacer una reverencia? Sí, dijo Terry. Vuelve al centro del escenario y demuéstrale a esta gente cuánto aprecia sus aplausos. Terry tomó a Margaret del brazo con suavidad y la condujo de vuelta al piano. En cuanto el público la vio regresar, la vitoreó aún más fuerte. Algunos empezaron a corear su nombre. Margaret, Margaret, Margaret. Margaret nunca antes había oído su nombre coreado por cientos de personas. La mareó de emoción e incredulidad. Miró a todos los rostros del público y pudo ver que su emoción era real. No solo eran educados. Realmente amaban lo que había hecho. Cuando Margaret llegó al centro del escenario, Terry levantó la mano para calmar un poco al público. Margaret, dijo por el micrófono. Creo que esta gente quiere escucharte una vez más. ¿Tienes algo más que decir? Margaret observó el mar de rostros. Vio jóvenes y ancianos. Vio personas de diferentes razas y orígenes. Vio familias con niños y parejas mayores cogidas de la mano. Pero todos tenían algo en común. Todos la miraban con amor y respeto. Solo quiero darte las gracias, dijo Margaret, con la voz temblorosa por la emoción. Nunca esperé algo así. Solo vine aquí para cumplir una promesa que le hice a mi esposo. Nunca pensé que a alguien le importara una anciana tocando el piano, pero sí nos importa. Alguien gritó desde el público. Otros comenzaron a gritar. De acuerdo. Eres increíble. Eso fue hermoso. Me hiciste llorar. Gracias por compartir tu don con nosotros. Margaret se sintió abrumada por todas las palabras amables. Había pasado la mayor parte de su vida pensando que su música no era lo suficientemente buena para nadie excepto para Robert. Ahora, cientos de desconocidos le decían lo mucho que su forma de tocar había significado para ellos. Los jueces seguían de pie en su mesa, aplaudiendo. Pero ahora también se secaban las lágrimas y sonreían con una sonrisa que Margaret jamás había visto. Los jueces sonreían en televisión. Sofía Vergara tomó su micrófono. Margaret, gritó, quiero que sepas que en todos mis años en este programa, nunca había visto al público reaccionar así. Has conmovido a cada persona en esta sala. Heidi Klum asintió con entusiasmo.
Sofía tiene razón. Este es el momento más hermoso que he vivido en este escenario. No solo tocaste música, Margaret. Compartiste tu alma con nosotros. Howie Mandel, que solía estar lleno de bromas, hablaba completamente en serio. Margaret, lo que hiciste ahí arriba fue mágico. Magia pura. Demostraste que el verdadero talento no tiene nada que ver con la edad, sino con el corazón. Pero una vez más, fue Simon Cowell quien más sorprendió a todos. Simon tomó su micrófono y miró directamente a Margaret. Margaret, dijo, necesito decirte algo, y necesito que todo el mundo lo escuche. Llevo 20 años juzgando concursos de talento. He visto a miles de artistas. He escuchado todo tipo de música que puedas imaginar. El público guardó silencio para poder oír lo que decía Simon. Pero nunca en toda mi carrera he escuchado nada tan poderoso como lo que acabas de tocar. No solo interpretaste una pieza musical. Contaste la historia de toda una vida de amor, sacrificio y devoción. Me hiciste entender algo sobre la música que había olvidado. Simon hizo una pausa y miró alrededor del estudio. La música no se trata de ser joven, llamativo o perfecto. La música se trata de verdad. Y Margaret, lo que tocaste fue la interpretación más honesta y sincera que he presenciado. El público empezó a aplaudir de nuevo, pero Simon levantó la mano para indicar que no había terminado. Margaret, quiero hacerte una promesa aquí mismo, delante de todos. No importa lo lejos que llegues en este concurso, nunca olvidaré lo que enseñaste. Hoy me recordaste por qué me enamoré de la música en primer lugar. El trabajo de Simon. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Nunca imaginó tener tal impacto en alguien tan famoso e importante como Simon Cowell. Y quiero decir una cosa más, continuó Simon. A todos los que nos ven desde casa, si creen que sus sueños son demasiado viejos o imposibles, piensen en Margaret. Esperó 78 años para compartir su don con el mundo. Y miren lo que pasó cuando finalmente lo hizo. Nunca es tarde para perseguir lo que amas. El público estalló en vítores de nuevo. Esta vez, incluso algunos operadores de cámara y asistentes de producción se unieron a los aplausos. Margaret miró alrededor del estudio una vez más. Intentó memorizar cada detalle de ese momento. Quería recordar los rostros del público, las luces brillantes, la sensación de estar en ese escenario, y sobre todo, la certeza de haber cumplido su promesa a Robert. Terry Crews regresó a su lado. Margaret, antes de irse, ¿hay algo que quieras decirle a Robert, donde quiera que esté? Margaret miró al techo como si pudiera ver el cielo a través de él. Robert, dijo, dirigiéndose directamente a las cámaras. Lo logré. Compartí nuestra música con el mundo, tal como siempre quisiste que lo hiciera. Espero que estés orgulloso de mí. Sus sencillas palabras a su difunto esposo crearon el momento más emotivo de todo el espectáculo. No había ni un solo ojo seco en el estudio. Incluso los severos jueces lloraban a mares. Y Margaret continuó. Gracias por amarme lo suficiente como para alentar mis sueños en lugar de pedirme que renunciara a ellos. Gracias por 50 años de sentarme en tu silla y escucharme tocar. Gracias por hacerme prometer que haría esto. Incluso cuando tenía miedo, Margaret hizo una pausa y sonrió entre lágrimas. Te amo y nos volveremos a ver algún día. Pero hasta entonces, seguiré tocando nuestra canción. El público le dio a Margaret una última ovación de pie. Esta vez, los aplausos duraron casi 5 minutos. La gente no quería que este momento terminara. Sabían que habían presenciado algo especial, algo que les contarían a sus amigos y familiares durante años. Cuando Margaret finalmente salió del escenario, aún podía oír los vítores a sus espaldas. Había llegado al estudio esa mañana como una viuda desconocida de un pequeño pueblo. Se iba como alguien que había tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Pero lo más importante para Margaret no era la fama ni el reconocimiento. Era saber que había honrado la memoria de Robert de la manera más hermosa posible.
Había tomado el amor que él le había dado y lo había compartido con el mundo a través de su música. Mientras caminaba por el backstage, los asistentes de producción y los operadores de cámara la detuvieron para estrecharle la mano y decirle lo conmovidos que estaban con su actuación. Eran personas que trabajaban en televisión. Presentaciones todos los días y artistas talentosos constantemente. Pero incluso ellos sabían que lo que Margaret había hecho era extraordinario. Margaret sonrió y agradeció a todos los que hablaron con ella. Pero por dentro ya pensaba en su próxima actuación. Por primera vez en 60 años, estaba emocionada por volver a compartir su música con la gente. El sueño de Robert para ella finalmente se estaba haciendo realidad. Después de que Margaret abandonara el escenario, los jueces permanecieron de pie en su mesa durante varios minutos más. Todos seguían emocionados por lo que acababan de presenciar, y ninguno parecía listo para pasar al siguiente acto. El equipo de producción pidió un breve descanso para que todos pudieran recomponerse. Los operadores de cámara bajaron sus equipos y los asistentes se apresuraron a ofrecer pañuelos a los miembros del público que seguían llorando durante el descanso. Los 4 jueces se reunieron lejos de su mesa. Esto era inusual. Normalmente, los jueces permanecían en sus asientos y hablaban en voz baja entre ellos. Pero la actuación de Margaret los había afectado tan profundamente que necesitaban procesar lo sucedido. Sofía Vergara habló primero. Su voz aún temblaba. Con emoción. No puedo creer lo que acaba de pasar. Dijo. Llevo años en este programa y nunca había sentido algo así. Cuando empezó a tocar, pensé en mi abuela, que falleció el año pasado. Heidi Klum asintió y se secó los ojos de nuevo. Sé exactamente a qué te refieres. Había algo en su forma de tocar que te llegaba al corazón y te atrapaba. No dejaba de pensar en todos los sacrificios que las mujeres de su generación tuvieron que hacer. Howie Mandel, que solía ser el gracioso, hablaba completamente en serio. ¿Sabes qué me conmovió más? El hecho de que casi no volviera al piano después de su historia. Una vez renunció a sus sueños por amor, y estaba lista para aceptarlo. Pero luego encontró la manera de honrar tanto su amor como sus sueños. Al mismo tiempo, los 3 jueces miraron a Simon Cowell. Simon era conocido por ser el crítico más duro, el más difícil de impresionar. Su opinión tenía más peso que la de cualquier otra persona, y tenían curiosidad por escuchar su lectura. Pensó en la actuación de Margaret. Simon guardó silencio un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era diferente a la habitual. Era más suave y pensativa. Le debo a esa mujer más que una disculpa, dijo. Le debo mi agradecimiento. Los demás jueces parecían confundidos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía. Simon volvió a mirar hacia el escenario donde Margaret había actuado. Llevo 20 años haciendo este trabajo. Después de un tiempo, uno empieza a volverse cínico. Ves a tanta gente que solo busca fama, dinero o atención. Olvidas que algunos persiguen la música por puras razones. Hizo una pausa y negó con la cabeza. Margaret me recordó por qué me enamoré de la música en primer lugar. De niño, la música se trataba de emoción, narración y conexión con la gente. En algún momento, empecé a preocuparme más por la perfección técnica y el atractivo comercial. Heidi puso la mano en el hombro de Simon. Pero eso es lo que te hace tan buen juez. Tú sabes lo que se necesita para triunfar en la industria musical. Tal vez, dijo Simon. Pero, Margaret me demostró que el éxito no se trata solo de ganar dinero o vender discos. El verdadero éxito consiste en conmover a la gente, en hacerles sentir algo real. Y esa mujer hizo que cada persona en este estudio sintiera algo que recordarán el resto de sus vidas. Sofía asintió con entusiasmo. Exactamente. Cuando tocaba, era como si hablara directamente al corazón de cada persona. Pensé en el amor, la pérdida y la esperanza. Pensé en mi familia y en mis propios sueños. Eso es lo que hace el gran arte. Te hace pensar en tu propia vida.
Los jueces vieron que el equipo de producción se preparaba para reanudar la filmación. Necesitaban volver a su mesa y continuar con el espectáculo. Pero ninguno de ellos se sentía listo para juzgar más artistas después de lo que acababan de vivir. ¿Cómo seguimos con eso?, preguntó Howie. ¿Cómo volvemos a las audiciones normales después de presenciar algo tan extraordinario? Simon pensó un momento. Recordamos que Margaret dejó el listón muy alto para todos los que la siguieron. Nos mostró cómo es el verdadero talento. Ahora sabemos qué buscamos. Mientras regresaban a su mesa, Sofía tuvo una idea. ¿Creen que deberíamos hacer algo especial para Margaret?, preguntó Heidi. No lo sé exactamente. Pero esto parecía más que una audición normal. Parecía un momento que debía celebrarse de alguna manera. Simon se detuvo. ¿Saben qué? Tienen razón. Déjenme hablar con los productores. Quizás podamos hacer algo sin precedentes. Después del descanso, el escenario comenzó a rodar de nuevo. Terry Crews regresó al escenario para dirigirse al público y a los televidentes que estaban en casa. Damas y caballeros, dijo Terry, acabamos de presenciar algo realmente especial hoy. La actuación de Margaret Thompson fue tan extraordinaria que nuestros jueces nos pidieron un momento para compartir sus impresiones con todos ustedes. Esto fue inusual. Normalmente, los jueces daban su opinión inmediatamente después de cada actuación y luego pasaban al siguiente acto. Pero la audición de Margaret había sido tan impactante que los productores acordaron darles más tiempo para expresar sus sentimientos. Simon habló primero. Miró directamente a la cámara principal, dirigiéndose a los millones de personas que lo veían desde casa. Quiero hablar directamente a todos los que están viendo esta noche. Simon dijo. Lo que acabamos de ver no fue solo una gran audición. Fue un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Margaret Thompson nos demostró que nunca es tarde para perseguir tus sueños y que el amor y la música pueden sanar corazones y unir a las personas. La voz de Simon se fortaleció al continuar. Pero también quiero abordar algo que sucedió antes. Cuando Margaret subió al escenario por primera vez, la juzgué por su apariencia y su edad. Estaba listo para descartarla incluso antes de que tocara. Una sola nota. Eso estuvo mal, y me avergüenzo de mí mismo por ello. El público escuchó atentamente. Que Simon Cowell admitiera que estaba equivocado era casi tan raro como lo que Margaret había hecho. Vivimos en una sociedad que a menudo ignora a las personas mayores. Simon continuó. Actuamos como si la sabiduría y la experiencia no importaran. Como si solo los jóvenes tuvieran algo valioso que ofrecer. Margaret demostró lo absurdo de esa forma de pensar. Ella tiene algo que la mayoría de los jóvenes artistas no tienen. Toda una vida de auténtica emoción de la que inspirarse. Heidi continuó donde Simon lo dejó. Quiero decirles algo a todas las mujeres que nos ven esta noche, especialmente a las mujeres mayores. La historia de Margaret es la suya también. Muchas mujeres de su generación tuvieron que elegir entre sus sueños y sus familias. La sociedad les dijo que no podían tener ambos. La voz de Heidi se volvió apasionada. Pero Margaret nos mostró que los sueños no mueren, esperan. Y cuando llega el momento adecuado, pueden florecer con más belleza que nunca. Para cada mujer que renunció a algo que amaba, no es demasiado tarde. Margaret es la prueba viviente de ello. Sofía asintió y tomó su turno para hablar. Quería hablar de amor. La actuación de Margaret fue, en definitiva, sobre amor. Su amor por Robert, el amor de él por ella y su amor compartido por la música. Nos demostró que el verdadero amor no te pide que te vuelvas más pequeño. El verdadero amor te anima a convertirte en todo lo que estás destinado a ser. Sofía se secó las lágrimas. Robert amaba a Margaret lo suficiente como para alentar sus sueños incluso cuando pensaba que era demasiado tarde. Y Margaret amaba a Robert lo suficiente como para cumplir su promesa incluso después de su muerte. Así es como se ve una verdadera colaboración. Finalmente, Howie habló. He estado pensando en algo.
Margaret dijo que los jóvenes músicos pueden tocar las notas a la perfección, pero la música no se trata solo de tocar las notas correctas. Se trata de hacer que la gente sienta algo. Howie miró alrededor del estudio. Todos en esta sala sintieron algo cuando Margaret tocó. Sentimos amor, pérdida, esperanza y belleza. Recordamos nuestras propias relaciones, nuestros propios sueños, nuestra propia mortalidad. Ese es el poder del arte auténtico. Los jueces nunca habían hablado de una sola actuación en tanto tiempo, pero todos sintieron que la audición de Margaret fue más que entretenimiento. Fue una lección, un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Terry Crews regresó al centro del escenario. Creo que hablo por todos aquí cuando digo que Margaret Thompson nos ha dado algo que nunca olvidaremos. Demostró que el talento no tiene edad, que vale la pena perseguir los sueños sin importar cuándo se empiece y que la música es realmente el lenguaje del corazón. El público aplaudió de nuevo. Aunque Margaret ya no estaba en el escenario, la gente aún quería mostrar su agradecimiento por lo que había compartido con ellos. Mientras el espectáculo se preparaba para el siguiente acto, los 4 jueces sabían que todo lo demás que vieran ese día se compararía con la actuación de Margaret. Había establecido un estándar difícil de igualar. Pero lo más importante es que Margaret les había recordado a todos, jueces, público y espectadores en casa, que las actuaciones más impactantes surgen del corazón, no de la técnica, la perfección ni la presentación llamativa. Les había demostrado que el verdadero talento es atemporal y que la música más hermosa proviene de toda una vida de auténtica experiencia humana. Margaret no tenía ni idea de lo que sucedía en el mundo exterior mientras estaba sentada en la tranquila zona del backstage, saboreando una taza de té que le había traído una amable asistente de producción. Estaba cansada, pero feliz, pensando en lo orgulloso que estaría Robert de su actuación. Pero fuera del estudio, algo extraordinario estaba sucediendo. A los pocos minutos de terminar la actuación de Margaret, empezaron a aparecer vídeos de su audición en redes sociales. La gente del público del estudio había empezado a publicar vídeos en sus teléfonos incluso antes de que terminara de tocar. El primer video fue publicado en Twitter por una joven llamada Sara, que estaba sentada en la tercera fila. Había grabado toda la actuación de Margaret en su teléfono y lo publicó con un simple mensaje. Esta mujer de 78 años acaba de dar la interpretación de piano más hermosa que jamás haya escuchado. Estoy llorando y ni siquiera sé por qué. En una hora, el video de Sara se había compartido 10.000 veces. En 2 horas, se había compartido 100.000 veces. Al final del día, la actuación de Margaret había sido vista más de 2 millones de veces en todas las plataformas de redes sociales, pero las cifras fueron solo el comienzo. Los comentarios en los videos contaron la verdadera historia del impacto de Margaret. Tengo 82 años, y esto me da la esperanza de que no es demasiado tarde para volver a intentar pintar, escribió una persona. Mi abuela falleció el mes pasado. Esto me hizo sentir como si volviera a estar sentada a mi lado, escribió otra. Dejé de tocar el violín cuando me casé hace 30 años. Mañana lo sacaré del armario, publicó una mujer de Texas. Los comentarios vinieron de personas de todo el mundo. Los jóvenes estaban tristes porque Margaret les había enseñado a respetar a sus mayores. Las personas mayores dijeron que los había inspirado a perseguir sueños olvidados. Los músicos dijeron que su actuación les recordó por qué se enamoraron de la música en primer lugar. Pero quizás los comentarios más conmovedores provinieron de personas que habían perdido recientemente a un ser querido. La historia de Margaret sobre cumplir una promesa a su difunto esposo resonó en miles de personas que estaban lidiando con el duelo. Mi esposo murió hace 6 meses y no he tocado el piano desde entonces. Margaret me mostró que la música puede ser una forma de honrar su memoria en lugar de algo que me entristece, escribió una viuda de California. Perdí a mi madre el año pasado y ella siempre quiso que escribiera poesía. He estado demasiado triste para escribir nada. Pero Margaret me hizo darme cuenta de que crear algo hermoso podría ser la mejor manera de recordar a mamá. Publicado por un hombre de Nueva York.
Los medios de comunicación rápidamente recogieron la historia. Las principales cadenas de televisión mostraron fragmentos de la actuación de Margaret en sus programas de noticias vespertinos. Los periódicos escribieron artículos sobre la sensación de 78 años que revolucionó Estados Unidos. Las revistas musicales publicaron análisis detallados de la destreza técnica de Margaret, elogiando su interpretación de una de las piezas más desafiantes de la música clásica. Pero también señalaron que su técnica era menos importante que su expresión emocional. Margaret Thompson demuestra que el instrumento más importante que un músico puede dominar es el corazón humano, escribió un crítico de música clásica. La historia se convirtió en noticia internacional. Los videos de la actuación de Margaret se tradujeron a docenas de idiomas. Personas de todo el mundo compartieron sus propias historias de renunciar a sus sueños y reencontrarlos más adelante en la vida. Una semana después de la emisión del programa, Margaret recibió una llamada telefónica que cambió su vida para siempre. Era del presidente del Carnegie Hall, una de las salas de conciertos más famosas del mundo. Señora Thompson, dijo el hombre, nos sentiríamos honrados si considerara actuar en el Carnegie Hall. Hemos recibido miles de solicitudes de personas que desean escucharla tocar en persona. Margaret apenas podía creer lo que estaba oyendo. El Carnegie Hall era el lugar donde actuaban los mejores músicos del mundo. De joven, había soñado con tocar allí, pero nunca pensó que se haría realidad. ¿Está segura de que es la persona indicada?, preguntó Margaret. Solo soy una anciana de un pueblo pequeño. Señora Thompson, respondió el hombre, es usted la persona indicada. Su actuación en ese concurso de talentos le recordó al mundo de qué se trata la música. Consideraríamos un privilegio recibirla, pero el Carnegie Hall fue solo el principio. Las discográficas empezaron a llamar, queriendo producir un álbum de Margaret interpretando piezas clásicas. Las escuelas de música le ofrecieron puestos como profesora visitante. Otros programas de televisión la invitaron a aparecer como invitada. Margaret estaba abrumada por toda la atención. Había pasado de ser desconocida a ser famosa casi de la noche a la mañana, pero intentó recordar que era lo más importante. Compartiendo su amor por la música y honrando la memoria de Robert, decidió aceptar algunas de las ofertas, pero solo las que le parecían adecuadas. Aceptó grabar un álbum, pero insistió en que todas las ganancias se destinaran a una organización benéfica que brindaba educación musical a niños que no podían costear las clases. Aceptó dar algunos conciertos, pero solo en lugares que donaran entradas a personas mayores que de otra manera no podrían asistir. 6 meses después de su audición para el concurso de talentos, Margaret lanzó su álbum debut. Lo llamó Never Too Late, A Promise Kept. El álbum incluía piezas clásicas que tenían un significado especial para ella y Robert, incluyendo el Chap and Ballad que la hicieron famosa. El álbum no solo fue un éxito comercial, se convirtió en un fenómeno cultural. La gente lo compraba para sus familiares mayores, sus hijos y para ellos mismos. Encabezó las listas de música clásica e incluso apareció en las listas de éxitos musicales. Pero la respuesta más significativa provino de personas cuyas vidas Margaret había tocado. Llegaron cartas de todo el mundo. Un hombre japonés de 70 años escribió para decir que Margaret lo había inspirado a aprender piano por primera vez en su vida. Una mujer de Inglaterra dijo que había creado una orquesta comunitaria para personas mayores tras escuchar la historia de Margaret. Una adolescente de Brasil dijo que Margaret la había convencido de seguir estudiando música clásica aunque sus amigos pensaban que era aburrida. Margaret intentó responder todas las cartas que pudo. Le sorprendió la cantidad de personas que decían que su actuación les había cambiado la vida de alguna manera. Una carta la conmovió especialmente. Era de una joven madre cuya madre había fallecido recientemente. Querida Margaret, decía la carta, mi madre siempre quiso aprender a tocar el piano, pero decía que era demasiado mayor para empezar. Después de su muerte, compré un piano para honrar su memoria, pero me dio mucha pena tocarlo. Cuando vi tu actuación,
Me di cuenta de que tocar el piano podía ser una forma de conectar con el espíritu de mi madre. Empecé a tomar clases al día siguiente. Gracias por mostrarme que el amor continúa a través de la música. Margaret guardaba esa carta en la mesa de su cocina junto a una foto de Robert. Lo leía todas las mañanas con su café y le recordaba por qué había decidido compartir su don con el mundo. Un año después de su primera audición, Margaret fue invitada de nuevo al concurso de talentos para un episodio especial que celebraba a los artistas más memorables. Cuando subió al escenario, el público la ovacionó de pie incluso antes de que llegara al piano. Margaret Terry Crew dijo: «Ha pasado un año desde que apareciste por primera vez en nuestro programa. ¿Cómo ha cambiado tu vida?». Margaret sonrió. «Bueno, Terry, ha sido toda una aventura. He tocado en salas de conciertos que solo soñaba con visitar. He conocido gente maravillosa de todo el mundo. He grabado un álbum que ha ayudado a recaudar fondos para programas de música infantil». Hizo una pausa y miró al público. «Pero lo más importante es que he aprendido que nunca es demasiado tarde para honrar a las personas que amamos siendo sinceras». Nos reímos. Robert siempre creyó en mi música y ahora yo por fin creo en ella también. ¿Tienes algún consejo para quienes nos vean esta noche y estén pensando en perseguir sus propios sueños?, preguntó Terry. Margaret reflexionó un momento. «Les diría que no esperen tanto como yo. Pasé 60 años pensando que no era lo suficientemente buena, pensando que era demasiado vieja, pensando que era demasiado tarde. Pero la verdad es que, si tienes algo real que compartir con el mundo, siempre hay tiempo para compartirlo». Miró directamente a la cámara. «Y a cualquiera que haya perdido a un ser querido, encuentren la manera de honrar su memoria viviendo plenamente. No dejen que el dolor les impida convertirse en quienes estaban destinados a ser. Las personas que amamos quieren que seamos felices y que compartamos nuestros dones con el mundo». Para su regreso, Margaret eligió una pieza que nunca había interpretado en público. Era una canción que Robert le tarareó cuando eran jóvenes y estaban enamorados. La había arreglado para piano como sorpresa para su primer aniversario, y se la había tocado todos los años en esa fecha. Dot. Mientras interpretaba la suave y romántica melodía, Margaret pensó en todos los años que ella y Robert habían compartido. Pensó en los sueños que había abandonado y los nuevos que se habían hecho realidad. Pensó en la promesa que había cumplido y en la gente a la que había inspirado. Cuando terminó de tocar, el público se puso de pie de nuevo. Pero esta vez, a Margaret no le sorprendió su reacción. Había aprendido a aceptar que su música tenía el poder de conmover a la gente, y estaba agradecida por ese regalo. Dot. Al hacer una reverencia, Margaret miró al techo una vez más. «Gracias, Robert», susurró. «Gracias por nunca dejar de creer en mí, incluso cuando yo dejé de creer en mí misma». Las cámaras captaron sus palabras, y millones de personas en todo el mundo escucharon su sencilla expresión de gratitud. En ese momento, Margaret representó algo que todos podían entender. El poder del amor para inspirarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos, incluso cuando pensamos que es demasiado tarde. Dot. Después del espectáculo, Margaret regresó a su pequeño pueblo, pero su vida cambió para siempre. Continuó actuando ocasionalmente, donando siempre las ganancias a la caridad.